El tema que vamos a ver esta noche se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos estudiando, las últimas clases hemos estado estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, cómo es que el Espíritu nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la consagración. El Espíritu Santo estará mostrando a nuestras vidas, estará hablando a nuestros corazones acerca de todo aquello que tenemos que cambiar, todo aquello que tenemos que dejar de hacer, y también nos estará mostrando aquello que tenemos que hacer. Entonces, a medida de que nosotros cedamos espacio al Señor, el Señor obrará más y más. Vamos a abrir la Biblia allí en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver algunos aspectos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí adelante en Hechos capítulo 10, después de este capítulo, el capítulo 2, se ha seguido repitiendo este hecho de que el Espíritu Santo llena la vida de los creyentes. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, versículo 44, y se sigue repitiendo hasta nuestros días. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es una doctrina muy importante que nosotros debemos de conocer, pero más que eso, nosotros debemos de experimentarla. Así que la vida en el Espíritu, que es la materia que estamos estudiando, depende de qué tanto nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos aspectos de esto. En primer lugar, vamos a ver acerca del sello del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Y todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Si usted ya se arrepintió, si usted ya creyó en el Señor, usted ya tiene el Espíritu Santo. Dios nos sella. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cuántos ya creyeron? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos hemos sido sellados, todos los que ya nacimos de nuevo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Segunda de Corintios 1:21. Hay personas que, como los que estaban allí con Pedro, ahí en Hechos capítulo 10, que en ese momento fueron sellados y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la llenura y el sello puede ser en el mismo momento.
Depende pues de qué tan dispuesto esté usted. Segunda de Corintios, les dije, ¿verdad? 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es una marca que Dios pone, es un sello de propiedad. El Espíritu Santo depositado en nuestras vidas es el sello de Dios en nosotros. Y cuando nosotros creemos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos, nacemos de nuevo por el Espíritu y la palabra, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella. Vamos a regresar a Efesios, capítulo 4. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar de una forma sorprendente, empieza a alumbrar nuestro entendimiento. Las cosas que antes veíamos que estaban bien, ahora vemos que están mal. Dios empieza por su Espíritu a darnos discernimiento. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense que antes de que los discípulos fueran llenos, ellos recibieron el Espíritu Santo ahí en Juan, no lo busquen, pero en Juan capítulo 20, habla acerca de que, habla o dice cuando el Señor Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu, en Juan 20, 21, 22. Y después fueron llenos, o sea, fueron dos hechos diferentes. Entonces los discípulos ya tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban ser investidos, necesitaban la llenura. Es importante que cada uno de nosotros, teniendo ya el Espíritu y siendo ya hijos de Dios, podamos ser llenos. Esto es una bendición que cada uno de nosotros podemos tener. Pero nosotros tenemos que disponernos para que Dios llene nuestras vidas más y más. Nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Este sería el punto número 2. El primero es que Dios nos sella. El segundo es que somos templo del Espíritu Santo. Es decir que Dios nos hizo con, según Primera de Tesalonicenses, bueno, vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Según este pasaje, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad que sí? Somos diferentes a las plantas, somos diferentes a los animalitos, somos diferentes. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hizo seres tripartitos. Fíjense, hermanos, sin embargo, dentro del diseño de Dios, Dios nos diseñó de tal manera que puede habitar Él en nuestro corazón, en nuestra vida. También puede habitar un demonio, ¿no? Hay gente que es poseída por demonios. ¿Cómo? De forma espiritual. Pero en ese mismo sentido, Dios puede habitar nuestros corazones. Y de hecho lo habita en todos los creyentes. A pesar de que el creyente recién nacido no sepa, cuando cree, Dios viene a su corazón, a su vida. Porque somos templo del Espíritu Santo. Pablo escribió a los Corintios y les dijo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta palabra templo significa que somos un edificio dedicado a Dios. ¿Verdad que a veces decimos: vamos a ir al templo?
Pero en realidad pues vamos a ir pues, a un lugar, a un salón. En el Antiguo Testamento sí era un lugar donde Dios habitaba, que era el tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahora, bueno, en el Antiguo Testamento habitaba de forma permanente Dios, en el lugar santísimo. Ahora Dios no habita en este auditorio menor o en el auditorio mayor, ¿verdad? Pero sí está en todos lados, está en todos lados. Pero también puede estar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos un templo, que somos un edificio dedicado a Dios, somos un lugar para Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres un lugar para Dios. Fíjate bien, o sea, no eres cualquier cosa, ¿verdad? Aunque estamos fellitos, morenos, guapos, ¿verdad? Como estemos, así Dios nos hizo. Y nos hizo con la capacidad de que Dios pueda habitar en nuestro corazón. Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. Esta palabra morar significa habitar o vivir. Significa ocupar una casa. ¿Cuántos tienen casa? Aunque sea renta. ¿Todos vivimos en una casa? Qué bueno, hermanos. Bueno, yo al ratito, saliendo de aquí, me voy a ir a mi casa. Y nadie me va a decir, no puedes pasar. Esa es mi casa, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, la estamos pagando todavía. Pero, pues ya es nuestra, ¿no? Conozco a una persona que debe o sea, está pagando su casa, pero ya tiene muchas mensualidades atrasadas. Y me dice, cualquier hora me van a sacar. Pero el Señor mora en nuestras vidas. O sea, Él viene cuando tú le recibes, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando tú le recibes, Él entra. Somos una morada, una casa, y permanece dentro, se queda dentro de nosotros. También allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, aguas con lo que le hace al templo. O sea, si usted fuma, si usted toma, si usted... Bueno, ahí hay que ver si es cristiano, ¿verdad? Pero un cristiano no debe cometer adulterio, cometer fornicación. Estamos ofendiendo a Dios, es porque fuimos comprados. ¿Sí sabe que usted que fuimos comprados? O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Aún así, voluntariamente le damos la vida a nuestro Dios. Pero somos de Él, porque de Él somos, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, imagínate, si tú dices malas palabras, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo? Lo estás contristando. Tú no vas a estar lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de malas palabras, etcétera. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces Dios nos diseña de tal manera que Él mismo puede estar junto a nosotros y en nosotros. Son dos cosas diferentes. Junto a nosotros y en nosotros. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice el Salmo, ¿verdad? Pero también Dios habita en nuestro corazón, de todo aquel que le ha recibido y que le ha permitido morar en su vida. Entonces, es una bendición, ¿no lo cree? Es una bendición, porque
Ay, me siento solo. No, pues Dios está contigo, literalmente, en ti. Ahora, ¿por qué la gente se siente sola? ¿Por qué la gente se deprime? Porque no le da el lugar a Dios en su vida. O sea, empieza a actuar en sus fuerzas, en sus propios pensamientos. Pero Dios está ahí. El Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. En otra versión habla de que hará morada en nosotros. Y eso es en todo creyente que guarda su palabra, que ama al Señor. Viene Dios a nuestras vidas y mora en nosotros. ¿Cómo? Pues no sé, solamente Dios sabe, ¿no? Pero desde que nos creó con esa función. Es como, bueno, a lo mejor es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero una computadora se le puede meter un montón de programas, ¿verdad? Pues así fue diseñada. Bueno, Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. El pasaje con el que empezamos, Hechos capítulo 2, versículo 4. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo esto aplica? El Señor Jesús les había dado la indicación a sus discípulos de esperar la llenura, de esperar la llenura del Espíritu Santo, de esperar que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos para que pudieran recibir poder de Dios. Ahora, ¿cuántos han lavado los trastes? Vamos a preguntarle a los hombres, las mujeres ya sabemos, ¿verdad? A ver, hombres, ¿cuántos han lavado los trastes? Levanten su mano. Ah, mire, qué bueno. Sí han lavado los trastes. Es que les voy a dar un ejemplo al respecto. Lavamos los trastes con una esponjita, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que con una esponja. Yo sé que hay muchas cosas con las que usted puede lavar los trastes. O a lo mejor nada más con la mano le talla, ¿no? Pero le debe de tallar con la esponja, ¿verdad? ¿Y qué hace? Bueno, muchas veces tienes un recipiente grande y sumerges la esponja en el agua con jabón. ¿Y qué hace la esponja? Absorbe, exactamente. Entonces, la palabra llenar significa, que fueron llenos del Espíritu Santo, significa embeber o empapar. Significa influir o teñir. Entonces, ¿a qué se refiere con la llenura del Espíritu Santo? Se refiere a cuando tú te sumerges en el Espíritu Santo. Dice el salmista, ¿verdad? Delante y detrás me rodeaste. Pero nosotros ahora nos podemos sumergir en la presencia de Dios. Y como una esponjita. Ahora imagínate tú una esponja llena de agua. La metes en el agua, ¿absorbe más agua? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está llena. Entonces, unos, aunque esté el Espíritu Santo aquí moviéndose tremendamente, si están llenos de otra cosa, no van a poder ser llenos del Espíritu. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Pero, a ver, hombres, otra vez. ¿Cuántos han teñido una ropa? A ver, levanten la mano los que han teñido una ropa. Ah, mira, ya menos, pero sí. Pero ahí van. Ahorita, ¿cuántos han cocinado? Y vamos a ver quién es el más mandilón. Pero mandilón no es pecado, ¿eh? No es pecado. No es pecado ser mandilón, al contrario. Pecado a lo mejor es no serlo, ¿no? Es una nueva doctrina. ¿Qué hacemos cuando teñimos supongamos que compraste una playera negra, pero ya parece gris, ¿no?
O ya se te ocurrió trapear con cloro y le cayó una gotita de cloro. Entonces, ¿qué haces? Vas y vas a comprar un sobrecito, ¿verdad? Para teñirlo. Y calientas, fíjate, calientas el agua, viertes el sobre, esperas un tiempo y después, ¿qué haces? Sumerges la prenda hasta al tope, todo. Y hasta le haces así, ¿verdad? Y le mueves. Eso es la palabra plero, de donde se deriva la palabra lleno. Entonces, eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú crees, eres sellado. No es lo mismo ser sellado que ser teñido, ¿verdad? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino. Bueno, hay gente que está intoxicada de vino, ¿verdad? El vino lo controla. Su sangre es mitad sangre y mitad vino, ¿no? 50%. O algunos ya están mal. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En este pasaje vemos que es una orden ser lleno. O sea, Dios me manda a que sea lleno del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo nos puede influenciar de forma externa, pero a los creyentes nos influencia, nos habla, nos guía de forma interna. Son dos cosas diferentes. Una es externa. En el Antiguo Testamento era de forma externa, ahora es de forma interna. Ahora, la llenura del Espíritu es un acto sobrenatural de Dios, en el cual Él envía su Espíritu sobre nosotros. Es un acto que depende de Dios, pero también depende de nosotros. Depende de Dios porque Él nos llena, pero depende de nosotros porque nosotros debemos de vaciarnos para poder recibir el Espíritu Santo. El Señor provee todo lo necesario. Entonces, esta palabra llenar se traduce del griego plero, que significa embeber, es como una esponja. Ahora, hay esponjas, las hermanas no me dejarán mentir, algunas, ¿verdad? Que hay esponjas que son más absorbentes que otras, ¿verdad? Son como los trapeadores, que tú trapeas y hay trapeadores que absorben más rápido y otros que no agarran nada de agua. Entonces, esta palabra también, llenar, habla como si una botellita está vacía y la metemos dentro de una cubeta y la llenamos. Y si la llenamos dentro de un río, y la llenamos, el río se la puede llevar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se han ido a algún río? Si no, cuando vayan, lo checan para que no piensen que les estoy engañando. Entonces, la llenas hasta que queda totalmente, ¿verdad? Hasta el copete, decimos. Bueno, pues Dios quiere que nosotros estemos llenos hasta arriba, todo. Ahora, esto de la llenura del Espíritu Santo muchas veces se confunde con el emocionalismo o con el danzar, inclusive se confunde con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don, no es que sea una evidencia, porque una persona puede hablar en lenguas y puede ser grosero, ¿no? Majadero.
Entonces, a veces dicen, no, es que el Espíritu se derramó y todos estaban danzando, brincando, ¿verdad? Empezaron a temblar. Entonces, no, eso no es. No es la llenura del Espíritu Santo. Fíjense que cuando estaba en la prepa me congregué en una iglesia donde se pensaba que la llenura del Espíritu Santo era eso. Y no. Hay iglesias donde pueden danzar, donde pueden brincar, pero los que asisten a esas iglesias, no experimentan un cambio en sus vidas. Cuando una persona ha sido lleno del Espíritu Santo o ha sido llena del Espíritu Santo, hay un cambio muy evidente. Están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces puede ser que una persona no brinque, ¿verdad?, en la iglesia, no dance, pero puede tener los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si usted va a una iglesia y está en danza y danza, no quiere decir que el Espíritu Santo esté ahí, necesariamente, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Ahí habría que ver muchas cosas. Porque vamos a ver en Corintios cómo no lo vamos a buscar, nada más se los voy a mencionar, cómo los cristianos eran bien desordenados. Hasta se emborrachaban con la Santa Cena y hacían un montón de cosas. Hablaban en lenguas y todos desordenados. Entonces, cuando se manifiesta el Espíritu, hay orden. Cuando se manifiesta el Espíritu, ¿qué hay? Hay orden. Ordena tu vida. La iglesia es una iglesia ordenada. Si está el Espíritu obrando, va a ser una iglesia ordenada. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar siempre al orden, no al desorden. Entonces, si alguien está lleno del Espíritu Santo, va a haber una verdadera transformación, no solamente una emoción. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Dice que uno recibió la palabra con gozo, pero después no siguió, no perseveró. Entonces, la llenura del Espíritu Santo trae un cambio profundo, porque te estás dejando guiar por Él. Cuando tiñes una prenda de vestir, pues la prenda de vestir cambia de color, ¿verdad? Según lo que tú decidas. Bueno, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, pues se debe de parecer a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesús. Se va a ver en tu vida. Vamos ahora a Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 5. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es algo que sea difícil. De hecho, Dios quiere que nosotros vivamos en la llenura siempre. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice otra versión: ¿creen que la Escritura no tiene ningún significado? La Escritura dice, el Espíritu de Dios que Dios nos dio nos ama celosamente. Hay un anhelo, o más bien el anhelo es el deseo de obrar en la vida de cada uno de nosotros. Nos anhela celosamente en el sentido de que Dios quiere que seamos solamente para Él. No quiere que estemos llenos de las cosas de este mundo, llenos de la música de este mundo, llenos de los pensamientos de este mundo. Entonces, si tú como una esponjita estás lleno del mundo y te sumerges, aunque te sumerjas, no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos vaciarnos. Entonces,
¿Cómo recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? Siempre, porque esto es siempre, hermanos. No es que sea solamente una vez en tu vida y que digas, yo me acuerdo cuando fui lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Allá por en el 1995, Dios me llenó. Fue tan maravilloso, ¿verdad? No, Dios quiere que todos los días. ¿Cuántos? Todos los días. Ay, pues es que yo me acuerdo, hasta tenía sueños y visiones y profeticé, ¿verdad? Y uno dice, bueno, entonces ya Dios ya no quiere o qué. No, Dios sigue queriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarnos. Significa quitar todo aquello que a Dios no le agrada de nuestra vida. Si tú no quitas lo que a Dios no le agrada, no vas a ser lleno. Es que yo no puedo perdonar a mi esposo, pues sí va a estar lleno de amargura, llena de amargura. Es que mis hijos me abandonaron y yo no los puedo perdonar nunca. Pues sí. O sea, pero si quieres llenarte del Espíritu Santo tienes que quitar todo. Haz de cuenta como la esponjita, exprimirla, ¿verdad? Y le puedes hacer, como cuando exprime usted el trapeador, ¿se acuerda cómo? Bueno, si son más fresas tienen exprimidores automáticos. Pero si no, con la mano ahí, que salga la última gota. Entonces, a la esponja, imagínense que usted es la esponja, tiene que exprimirse totalmente. Es que el Espíritu Santo, no, pues es que el Espíritu no viene. Pues es que algo has de tener allí. ¿Qué será, hermano? No, pues yo no soy Dios. Es ir con el Señor. Señor, ¿qué te estorba de mi vida? Pues todo, mijo, pues arrepiéntete ya. Efesios capítulo 4. Todo. A ver si ya vas cambiando. Me dijiste que querías aceptarme y nomás no cambias. Nomás no dejas esa manera de vivir. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. ¿Quién lo va a hacer? Tú, yo voy a hacer lo que tengo que quitar de mi vida. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces te podrás renovar. Fíjate, versículo 25. Desechando la mentira, hablad verdad. ¿Ven? Hay cosas que tenemos que dejar y otras que tenemos que hacer. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo ahí, aplicando la palabra. Vamos a leer versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, sí, Señor, yo quiero ser lleno. Pues sí, quita la amargura de tu corazón, quita el enojo, la ira, la gritería. Señor, es que yo quiero que tú me uses. Pues despójate del viejo hombre. Es que yo quiero que me hables. Pues sí, pero estás lleno de muchas cosas. Quita de vosotros, dice, quítese de vosotros toda amargura. Versículo 32, antes sed benignos. Versículo, Efesios capítulo 5, versículo 11. Todo este capítulo 4 y el 5 usted lo puede estudiar detenidamente. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que quitar de nosotros todo aquello que estorba al Señor. Todo lo que le estorba. Si usted está enojado con alguien, vaya y póngase a cuentas.
Si tiene algún problema con alguna persona, vaya y háblele. Bueno, ¿cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Sí. Pero si hay cosas en su corazón, no, porque Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. Y Dios nos anhela celosamente. Entonces, para poder tener una vida llena del Espíritu Santo, en primer lugar tenemos que quitar todo aquello que nos estorba. Hay esponjitas que absorben más agua, ¿verdad? Les decía. ¿De qué depende? Hay esponjitas que tienen más poros, ¿verdad? Hay otras que tienen más poros y hasta pesan. Están pesadas. La llena uno de agua y están pesadas. Y no se le sale el agua, se le sale una gotita, pero están llenas. Y luego se va vaciando, ¿qué hace usted? La vuelve a meter al agua, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que estar llenos todo el tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer? Someter nuestra vida a Dios. Si tú estás lleno de muchas cosas, ¿cómo Dios va a poder llenar tu vida? Nosotros no vemos en las Escrituras a alguien que haya sido llenado del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, si antes no tuvo un verdadero arrepentimiento, si antes no lo dejó todo, sin antes no vaciarse. Entonces, este evento, este acto de ser lleno puede ser en el mismo instante en que alguien se convierte, cuando realmente se convierte. Recuerdo a mi hermana, fue la segunda que se convirtió en, bueno, primero fui yo, después fue mi hermana. Ella vivía una vida pues, como en el mundo, estaba amargada con su esposo y problemas aquí, problemas allá. En una ocasión, bueno, yo la llevé a la iglesia, y luego, eso fue en unas vacaciones, después me fui a estudiar y luego me habló, y un día me habló bien contenta. Y era un gozo, hermanos, un cambio de vida totalmente. Desde allí Dios empezó a hacer una obra en ella. Ya no era la mujer amargada, la mujer dolida, la mujer lastimada, la mujer menospreciada. Ahora era una mujer llena del Espíritu Santo. No, imagínenselo. Se le quitó la amargada. Reía, hablaba de Cristo con cualquier persona. O sea, hay un desborde. Y me habló y me dijo, hermano, ¿qué crees? Dios vino y me hizo la obra en mi vida. Y dice, y hasta hablo en lenguas, me dijo. Pero yo le andaba pidiendo al Señor que me diera ese don y a mí no me lo había dado. Y yo le había compartido a mi hermana. Y pues no, Señor, ¿por qué a ella sí y a mí no? Entonces me dijo, pues porque tú tienes algunas cosas que necesitas quitar. Entonces ya las quité y ya me lo dio. Y todos felices. Porque Dios no es que no quiera dar, ¿verdad? Su gracia. Pero ¿estamos vaciándonos del mundo para que Dios nos dé más? Es que yo quiero tener un entendimiento más de las Escrituras, sí, pero si no te llenas de Dios, ¿no? Si estás más lleno del mundo que de Dios, pues ¿cómo vas a entender? Fíjense que Saulo es un ejemplo de esto precisamente. Vamos a Hechos capítulo 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense, Saulo. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta de la conversión de Pablo? Él iba a matar cristianos, él iba a arrestar cristianos. Y luego dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, hermanos, él sometió no parte de su vida, toda su vida a Dios. Porque ¿saben qué? Pablo dependía, o sea, esto que estaba haciendo Pablo no lo hacía por hobby, era su trabajo. Él dependía de esto. Su labor era arrestar creyentes. Y le pagaban por eso. ¿A poco usted cree que lo hacía de gratis? Entonces cuando él ve que el Señor se le aparece y lo llama, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras está diciendo, renuncio a mi vida. Todo lo que había hecho lo tengo por basura, dijo en otra parte, ¿no? Renuncio a todo. ¿Cuántos quieren renunciar a todo? Pues es voluntario, o sea, el Señor no va a venir y le va a obligar, es voluntario, hermano. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad vivir lleno del Espíritu Santo. Señor, el curios, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y eso fue lo que hizo. Ahí estaba mostrando humildad, sujeción. A veces, hermana, se te puede dar un consejo y pones peros. No, pero es que sabe que no, pero es que no sé qué, es que usted no sabe, y es que sabe que, ¿cómo? Pablo, hermanos, obedeció sin, como decimos, ¿verdad? Sin respingar, sin una mala cara. O sin, ay, bueno, pues ya que lo voy a hacer, a ver qué pasa. No, él sabía. Fíjense el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Ese mismo día fue lleno. ¿Pero de qué dependió? De que él doblegó su vida, su orgullo, su carácter. Él dijo, ya no más perseguir cristianos y ya no más. A lo mejor no fue como usted y como yo que medio nos convertimos, ¿verdad? Y que duramos unos meses para realmente arrepentirnos. No, Pablo, bueno, al menos yo sí duré unos meses para realmente arrepentirme de verdad. A lo mejor usted sí lo hizo como Pablo. Pero Pablo ese día que se convirtió, se arrepintió, ese día fue lleno del Espíritu. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Ay, pues es que yo no sé si me quiera bautizar, ¿verdad? Ay, es que no sé, no estoy seguro. Y yo a veces pregunto, ¿qué? ¿Te quiere regresar al mundo? Bueno, no, entonces. Pero Saulo, se convirtió bien. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces recibir el Espíritu, bueno, ser lleno, porque lo recibimos, el sello es una cosa, ya lo vimos, pero ser lleno del Espíritu Santo no es algo que sea difícil, de hecho es algo muy sencillo. Tú puedes ser lleno en tu casa, en todo momento. Cuando me habló mi hermana, ella estaba en su cuarto orando. O sea, vemos en las Escrituras que se usa la imposición de manos, pero no siempre fue así. O sea, Pedro, cuando estaba ahí con Cornelio, mientras aún hablaba, el Espíritu cayó sin que nadie pusiera las manos. Entonces tú allí en tu habitación, en tu casa, ahí puedes ser lleno del Espíritu Santo. Ahorita puedes estar siendo lleno del Espíritu Santo. O sea, a Dios
Nada le impide, nada le estorba. Amén. La familia de Cornelio, que es el otro ejemplo que también tengo, pues ese mismo día que creyeron, ese mismo día fueron llenos. Entonces Dios quiere que siempre estemos llenos del Espíritu Santo. No quiere que nada más un día, como les decía, pues en 1985. Y de ahí para acá viviste en la carne todo el tiempo. No, Dios quiere que vivamos la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu la podemos vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Debemos de estar constantemente, hermano, pero ¿cómo le hago para estar lleno siempre? Pues es sencillo. Dale a Dios siempre el primer lugar en tu vida. Dale a Dios siempre la preeminencia en todo. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de buscar a Dios. En el momento en el que tú bajas, en el momento en que tú sacas la esponjita, la sacas y la pones aquí, ¿qué empieza a hacer la esponjita? Se empieza a vaciar. Nosotros tenemos que vivir llenos del Espíritu. En Ezequiel hay un pasaje, ¿no?, donde habla de cómo el profeta fue llevado por el río, hasta que no podía pasar sino a nado, dice. Y esto, hermanos, es diario debemos de disponer nuestra vida. No solamente lunes y martes que vienen al instituto, todos los días debemos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por la bendición que nos has dado de poder ser llenos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por el diseño tan maravilloso que hiciste en nuestro ser, de manera que tu misma presencia esté con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu obrando en nuestra vida, Señor. Por tu amor, por tu gracia. Que cada uno de mis hermanos pueda tener una vida consagrada, entregada a ti, llena del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.